Bueno, vamos a situar estos dos procesos que mencionamos, el de la copia de la información genética y el de la división celular. Los vamos a situar dentro de lo que es el ciclo de vida de una célula, ¿sí? Si bien en los organismos pluricelulares el organismo tiene muchas células, cada una de esas células tiene un inicio y un final, ¿sí? en su ciclo. El inicio va a tener que ver con una división celular, es decir, todas las células que forman parte del cuerpo son producto de una división celular previa. El final de la vida de cada célula, bueno, dependerá. Ahí ya pueden haber varias posibilidades. Hay células que pueden terminar su vida dividiéndose y dando origen a dos nuevas. Hay células que cumplen su función y después son degradadas, ¿está bien? Como por ejemplo los glóbulos rojos. Hay células que pueden terminar su ciclo de vida producto de haber sido infectada por un virus, producto de una herida. Bueno, eso dependerá del caso, ¿sí? Pero podemos pensar que toda célula tiene un origen y un fin de ese ciclo. Vamos a situar estos dos procesos. Lo vamos a hacer mediante este esquema, ¿no? Que ustedes tienen en la figura 3.1 del libro. Acá muestra fases, o sea, la mejor forma de estudiar un ciclo es dividirlo en etapas, ¿sí? Vamos a dividir primero dos grandes etapas, que es la división, ¿sí? Que es esta porción que ustedes tienen acá en verde, ¿está bien? Piensen esto como un gráfico de torta, que lo vamos a dividir en porciones. La división celular en sí misma, que es la mitosis, y todo lo restante se llama interfase, ¿sí? Es decir, cuando la célula empieza su vida, arranca en interfase, ¿sí? Sería esta célula. Bien, va a pasar por toda la interfase, ahora vamos a ver qué ocurre durante esa interfase, y si esa célula, en el caso de que sea una célula que se vuelve a dividir, entrará en mitosis y ahí dará origen a dos células nuevas que cada una vuelve a entrar en interfase. ¿Está bien? Bien. Ahora, esta interfase tiene una serie de procesos incluidos, por lo cual la vamos a su vez subdividir en otras etapas. ¿Está bien? La primera la vamos a llamar G1. Después de G1 vamos a tener una etapa llamada S. Y después de S vamos a tener la etapa G2. O sea que G1, S y G2 son subdivisiones de la interfase. ¿Cuál es el criterio para separar, ¿no? ¿Por qué G1, por qué S y por qué G2? Bueno, porque en esas etapas ocurren diferentes procesos. Vamos a empezar con G1. Esta célula, producto de la división de una célula anterior, por lo pronto, es una célula más pequeña, ¿sí? Nosotros, si bien todavía no vimos la división, ustedes ya pueden razonar que si una célula, todo su material lo divide en dos, las células resultantes van a ser más chicas, ¿sí? Entonces, esta célula, si bien tiene información genética y tiene todos sus componentes, esta célula tiene que crecer, tiene que volver a sintetizar organelas, sintetizar proteínas, es decir, a esta célula que recién empieza G1 le espera una primera etapa de mucho metabolismo, ¿sí? Síntesis de proteínas, síntesis de otras biomoléculas, lípidos, hidratos de carbono, ¿está bien? Decíamos aumento en el número de organelas, ¿sí? Generar más organelas. Bueno, todo eso ocurre durante G1, ¿sí? G1 es una etapa donde justamente la célula tiene podríamos decir, un metabolismo muy alto, ¿sí? Mucha producción, ¿sí? de moléculas, de biomoléculas nuevas.
¿Qué puede ocurrir después de esos procesos? Bueno, ahí ya depende del tipo celular. Hay células que en realidad nunca salen de esta etapa, ¿sí? Quedan como en una especie de G1 eterna y constante, ¿está bien? En general a eso se le suele llamar G0, ¿sí? Son células que quedan en estado G0 y son células que cumplen su función en el organismo, digamos, cumplen su tarea, y eso va a representar todo su periodo de existencia, digamos. Eh, no son células que se vayan a dividir, ¿está bien? Podemos poner como ejemplo de esto, por ejemplo, la mayoría de las neuronas, ¿sí? Hay tejidos que las células quedan en G1 o en G0, pero ante algún estímulo pueden continuar el ciclo, ¿sí? Por ejemplo, las células de los huesos, las células del hígado, son células que normalmente cuando esos órganos ya crecieron, dejan de dividirse, pero ante algún daño, ¿sí? Por ejemplo óseo o en el hígado, esas células retoman la división, ¿sí? O sea, en este caso sería mediante algún mensaje o signo del ambiente, estas células pueden retomar la división. ¿Qué viene después de G1? Bueno, después de G1 viene la etapa S. La etapa S es una etapa muy particular porque es una etapa que viene dada porque durante esa etapa ocurre un fenómeno, un proceso muy especial que es la copia de la información genética, ¿sí? Durante la etapa S se duplica el ADN. La célula pasa de tener un juego de la información genética, ¿sí? A tener una segunda copia. ¿Está bien? Las células que duplican ADN son células que su destino es dividirse, ¿sí? Entonces, el paso de G1 a S, que lo podemos simbolizar con esta barrera, ¿no? Que una célula pase de G1 a S, eso ya indica que esa célula va a continuar hasta la división. ¿Está bien? Entonces, si bien no es tema de esta cursada, nosotros no lo vamos a ver en detalle, esto está muy bien regulado. ¿Está bien? Este pasaje de esta etapa G1 a S es un pasaje que está regulado genéticamente, porque si todas las células pasaran de G1 a S, si todas las células duplicaran ADN y si todas las células se dividieran, el crecimiento sería ilimitado, ¿sí? No habría limitación en el crecimiento de los órganos. ¿Está bien? O sea que normalmente lo normal, lo correcto, digamos, es que exista algún tipo de regulación de la división celular en algunos tejidos, ¿sí? Eso hace que justamente algunos tejidos dejen de dividirse, o no se dividan más, u otros al revés, ¿no? Se dividan todo el tiempo. Eso tiene que ver con la regulación de este ciclo. Este ciclo celular está regulado. No es que cualquier célula pasa por todas las etapas, ¿sí? Esto también tiene mucho que ver con patologías que aparecen cuando esta regulación funciona mal, ¿sí? Por ejemplo, los tumores, que son grupos de células que se dividen sin control, justamente, aparecen cuando estos mecanismos de regulación dejan de funcionar, ¿sí? Que son varios, no es que hay uno solo, hay varios mecanismos de regulación y bueno, a veces todos esos mecanismos empiezan a fallar y esa célula que no debería dividirse se empieza a dividir sin control y eso puede terminar dando origen a un tumor. Así que si bien nosotros no vamos a ver la regulación del ciclo, ustedes sepan que existen mecanismos que justamente regulan el pasaje de una etapa a otra.
Vamos a suponer que la célula pasó de G1 a S, ¿sí? Que es una célula que se tiene que dividir. Durante S justamente va a duplicar el material genético. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. Cuando termina la etapa S, sería acá, esta célula ya tiene 2 veces su información genética. ¿Sí? Le queda por delante la etapa G2. La etapa G2, que sigue siendo una etapa de interfase, es una etapa en la cual la célula ya se está preparando para la división. Eso implica duplicar, por ejemplo, unas estructuras que se llaman centríolos, implica fabricar algunas proteínas que participan y van a ser necesarias durante el proceso de división celular, ¿sí? O sea que la etapa G2 es una etapa que en general es breve en el tiempo, y lo que hace la célula es terminar de prepararse para, digamos, como para que esté todo listo para la división celular. Una vez que terminó esa preparación, la célula ya arranca la mitosis, ¿sí? Acá también hay otro punto de control entre lo que es G2 y mitosis. También hay otro punto de regulación, ¿sí? Que asegura justamente la regulación de este ciclo celular. Esta es una figura de otro material, pero decidí agregarla porque nos sirve, ¿sí? Lo que va haciendo es mostrando paso a paso justamente lo que fuimos diciendo antes, ¿no? En G1 la célula crece, aumenta su tamaño, metaboliza, produce muchas biomoléculas. Después, durante la fase S, duplica la información genética, o sea que cuando termina S, la célula ya tiene un tamaño adecuado y encima tiene el doble de información genética. Llega a la etapa G2, en la cual se prepara para la división celular, y la etapa de división, que vuelve a dar 2 células genéticamente, división celular mitótica, y vuelve a dar 2 células genéticamente iguales. Esto sería el ciclo celular, ¿sí? Entonces, ese es el punto central que hay que tener en claro. Nosotros vamos a partir de una macromolécula de ADN, que tiene cierta información en la secuencia de los nucleótidos, y todo esto va a tener que terminar con 2 macromoléculas con la misma secuencia y por lo tanto la misma información. ¿Sí? Bien. Vamos a simplificar un poco los dibujos. Vamos a suponer que esto es una porción del ADN, ¿sí? Y si yo hiciera un aumento de una porción de esto, tendría, por ejemplo, esta secuencia. Acá hay cierta información. Entonces, ahora lo que nosotros queremos ver es cómo todo esto se copia, ¿sí? Y se genera otra, como esta, con la misma información. ¿Está bien? ¿Dónde va a ocurrir este proceso? Bueno, en el caso de los procariontes, el material genético está en el citoplasma, así que va a ocurrir en ese lugar de la célula. En el caso de los eucariontes, el material genético, ustedes saben que está en el núcleo. Así que este proceso nos tenemos que situar en el núcleo de la célula eucarionte. Este proceso tiene algunas semejanzas con la transcripción. Veamos. La transcripción era, recuerden, el proceso por el cual a partir de ADN se producía ARN. ¿Sí? El ARN es un ácido nucleico. Y el ARN que se obtenía tenía la misma secuencia, recuerdan, que la cadena codificante del ADN. O sea, la transcripción era un proceso de copia. Pero ¿cuál es la diferencia con la duplicación del ADN? Que la copia era en realidad ARN, no era ADN. Otra diferencia es que no se copiaba todo. ¿Está bien? Esas porciones de ADN que se transcribían, nosotros las llamábamos genes.
Es decir, de todo el ADN se transcribía una pequeña porción y se obtenía, por ejemplo, el ARN mensajero de ese gen. De hecho, nosotros hacíamos la comparación o la analogía con la fotocopia, ¿no? El ADN era el libro y nosotros sacábamos copia de la página 40, por ejemplo. Bueno, este proceso va a ser parecido en cuanto a que vamos a generar una copia, pero ahora la copia va a ser también ADN. Vamos a hacer ADN a partir de ADN. ¿Está bien? Y la otra diferencia es que vamos a copiar todo el libro. Vamos a hacer un libro nuevo. Acá ya no hay fotocopias. Entonces, si seguimos con nuestra analogía de los textos y demás, esto ya no estamos ante un proceso de fotocopia, sino que estamos más a nivel de imprenta, ¿no? Donde se hacen los libros. Lo que vamos acá es hacer un libro nuevo. Tenemos un libro y vamos a generar un segundo libro. ¿Está bien? Otro original. Por eso es importante que este proceso salga bien, porque ese libro después, entre comillas, ¿no? Ese ADN después, para la célula, va a ser su material genético. ¿Sí? No sé si alguna vez le pasó, por ejemplo, de comprar un libro que el libro viene con lo que se llama la fe de ratas, que es un aviso de los errores que tiene el libro, ¿no? O sea, es la forma en la que tienen las editoriales de, en vez de hacer un libro nuevo, le ponen un aviso de que el libro contiene cierto error en cierta página y demás. Bueno, acá no, en biología no existe esto de la fe de ratas, o sea que es importante que el material genético sea bien copiado, bien duplicado. Bien, dicho eso, volvemos a esto del proceso. Estamos ubicados en el núcleo, vamos a copiar todo el ADN. Y otra diferencia con la transcripción es que yo a ese libro hoy le puedo sacar una fotocopia de una página, mañana le puedo sacar una fotocopia a otra página, ¿sí? Es decir, el ADN se transcribía un gen, se transcribe otro gen, se transcribe otra vez el mismo gen, ¿está bien? Se puede hacer varias veces. De hecho, durante G1, la célula transcribe y traduce muchas veces los mismos genes y sintetiza proteínas. En el caso de la duplicación del ADN, es un proceso que ocurre una sola vez, ¿sí? O sea, la célula duplica una vez ADN. A diferencia de la transcripción, que se pueden transcribir el mismo gen cientos o miles de veces. En este proceso, en el cual se copia toda la información, se hace una vez, durante la etapa S, dijimos, ¿sí? Después de eso va a venir la división celular. Y después de eso ya las células son otras, son nuevas. ¿Está bien? Con sus propios ciclos. Bueno, vamos a meternos un poquito en el proceso, cómo ocurre. Otra similitud con la transcripción es que para que el ADN se copie, las dos cadenas de ADN se van a tener que separar, ¿sí? Abrir, momentáneamente. En la transcripción pasaba lo mismo. Lo que pasa en la transcripción es que de las dos cadenas, una, si recuerdan, una era la que se usaba de molde y la otra no participaba en la transcripción, ¿sí? Se copiaba solamente la cadena, se usaba para copiar la cadena molde. Bueno, en este caso, el ADN se va a abrir, se van a separar las cadenas. Eso ocurre porque se rompen los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las bases. Y las dos cadenas van a servir de molde, ¿sí? Eso
lo va a hacer acá empiezan a aparecer enzimas, que yo es lo que les decía, vamos a ahorrar algunas, ¿sí? Vamos a nombrarlas como las más importantes. Eh, la primera enzima que participa en esto se llama helicasa, con H, helicasa. Y el nombre tiene que ver con justamente, es la enzima que rompe los puentes de hidrógeno y separa esta doble hélice. ¿Sí? Esa tarea la hace a partir de ciertos lugares del ADN, no cualquiera. Esos lugares se llaman origen de replicación. ¿Está bien? Entonces, este sería el ADN con las dos cadenas complementarias unidas. Y acá lo que está mostrando es como si acá hubiera existido un origen de replicación, vinieron o se acercaron enzimas de tipo helicasa, ¿sí? Que estarían acá, donde están estas flechas, y lo que van haciendo esas enzimas es, van abriendo el ADN, ¿está bien? Lo van separando. Cuando ese ADN se va separando, las cadenas que quedan separadas sirven de molde. Si hacemos como un zoom, como un aumento, lo que estaría pasando es esto, ¿no? Si esto fuera un pedazo, una porción del ADN, lo que va a pasar es que la helicasa rompe los puentes de hidrógeno que unía estas bases y las dos cadenas se separan. Y las dos cadenas ahora van a servir de molde para ser copiadas. ¿Está bien? Entonces, este ojo de replicación, que justamente se lo llama así por la forma que tiene, las helicasas van abriendo, las dos cadenas sirven como molde y estas que están en este color más clarito, en este caso, serían las que se están haciendo nuevas, ¿está bien? Se están copiando usando como molde las que están en azul más oscuro. Es decir, acá habría complementariedad de bases. ¿Está bien? Entonces,
Estas helicasas seguirían avanzando, seguirían abriendo el ADN y las cadenas molde se seguirían copiando en estas cadenas que acá están en este color celeste. Si esto lo vemos también en más detalle, pasaría esto, ¿no? Las cadenas molde, que eran las que estaban en este color, sirven de molde para que se unan nucleótidos que estaban sueltos, se empiezan a unir por complementariedad de bases y se empieza a generar la cadena nueva. Entonces fíjense, terminamos con dos macromoléculas de ADN exactamente iguales, con la misma secuencia y por lo tanto la misma información genética, ¿sí? En realidad, la duplicación del ADN, como decíamos, como se copia todo el ADN y la macromolécula de ADN es muy larga, en eucariontes lo que ocurre es que hay muchos orígenes de replicación, ¿sí? Es como que la copia se empieza a hacer desde varios puntos diferentes. Y lo que pasa, lo que termina ocurriendo es que al avanzar la copia, ¿sí? Al avanzar esta para allá, este para ahí, este para acá, después lo que termina pasando es que se encuentran. Volviendo al caso del libro, sería como si para copiar un libro, como el libro es muy grande, se lo dividieran entre varias personas y uno dice, bueno, yo copio el capítulo, yo imprimo el capítulo 1, vos imprimís el capítulo 2, vos imprimís el capítulo 3, después lo juntamos todo y tenemos el libro nuevo. ¿Está bien? La cuestión es que fíjense con qué terminamos. Terminamos con dos macromoléculas de ADN exactamente iguales a la primera. ¿Sí? Vamos a hacer un zoom, a aumentar un poco el nivel de detalle. ¿Está bien? Pero en líneas generales el proceso de duplicación de ADN se trata de esto. ¿Sí? Se trata de esto, de que la macromolécula de ADN se abra, las dos cadenas se usan como molde y se generan dos cadenas nuevas. Ahora, fíjense una cosa. Cada macromolécula de ADN termina, ¿no? Focalicen en esta, por ejemplo. Esta macromolécula de ADN termina con una de las cadenas originales, que era la azul oscura, y una nueva. La otra original está acá, y una nueva. Es decir que cuando el ADN se copia, las dos cadenas de la macromolécula original se separan y van a quedar en las macromoléculas que se obtienen. Y se genera a cada una cadena complementaria. A esto los investigadores le pusieron el nombre de replicación semiconservativa. ¿Por qué lo de semiconservativa? Semi significa mitad. Semiconservativa quiere decir que cada macromolécula obtenida conserva la mitad de la original. ¿Sí? Podríamos llamarle la cadena vieja. Y complementaria se hace la cadena nueva. ¿Está bien? Bueno, acá ya ponemos un poquito más de nivel de detalle. Ya estamos dibujando una secuencia de nucleótidos y en particular estamos ya dibujando también los nucleótidos, ¿sí? Entonces, fíjense, volvemos a los colores. Esta es la cadena original, ¿sí? A la cual se le van uniendo los nucleótidos que están sueltos, se van uniendo por complementariedad. Acá no se une cualquier nucleótido. Si en el molde hay una adenina, se va a unir una timina que esté suelta. Fíjense el estado fosfatado, ¿no?, de la timina. Tiene los 3 fosfatos. Acuérdense que en estas uniones fosfatos hay energía. O sea que este nucleótido, que se está uniendo por complementariedad a la cadena molde, él trae la energía para unirse a la
cadena que se está formando. ¿Sí? Otro detalle importante es que todas las cadenas de nucleótidos siempre van a crecer en sentido 5-3. ¿Por qué ocurre eso? Porque el, llamémosle así, el gancho para unirse, ¿sí? Fíjense, acá se está formando esta cadena. Este se va a unir a esta cadena y va a hacer que se alargue un poquito, un nucleótido más. Bueno, lo que sirve de gancho es, gancho entre comillas, ¿no? Es una forma de pensarlo. Lo que sirve de gancho es este oxidrilo del extremo 3'. Siempre. Entonces las cadenas crecen de sentido 5 a sentido 3. Este se va a enganchar en el 3. ¿Sí? Fíjense. Con la energía se engancha en el oxidrilo que estaba acá. ¿Y ahora qué queda libre? El oxidrilo. O sea que ahora acá va a venir otro nucleótido, que en este caso será una guanina trifosfatada, y se va a enganchar acá. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a usar el término correcto. Lo que se forma es la unión fosfodiéster, ¿se acuerdan? Este nucleótido va a formar una unión fosfodiéster con este otro en el extremo 3' de este. ¿Sí? Y va a quedar libre el extremo 3' de él. Acá. O sea que va a poder venir otro y hacer otra unión fosfodiéster en el extremo 3'. Y así esta cadena se va a ir alargando. ¿Está bien? Con una secuencia complementaria al molde. Eso visto en el ojo de replicación se vería así. ¿Sí? En azul más oscuro tenemos las cadenas molde y se irían sintetizando las cadenas nuevas complementarias al molde. Bueno, ahora vamos a presentar la otra enzima importante de este proceso, que es la que hace las uniones fosfodiéster. En la diapositiva anterior nosotros vimos que los nucleótidos se van uniendo a la cadena nueva, al extremo 3', de forma complementaria a la cadena molde. Bueno, esa unión fosfodiéster la hace la ADN polimerasa. ¿Sí? La ADN polimerasa es una enzima en este sentido parecida a la ARN polimerasa que participaba en la transcripción, en cuanto a que también hace enlace fosfodiéster. Pero la ADN polimerasa lo que hace es unir desoxirribonucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos que forman parte del ADN. Y siempre va uniendo, como dijimos, al extremo 3'. Ahí es donde estamos tratando nosotros de simplificar un poco este proceso. Si, fíjense una cuestión, si nosotros vemos este ojo de replicación y le agregamos el sentido del ADN, y acá ponemos por ejemplo 5', si este es el extremo 5', yo sigo toda la cadena, este va a ser el extremo 3. Si este es el extremo 3, este es el extremo 5. O sea que acá estaba el extremo 5 acá está el extremo 5 acá estaba el extremo 3 va a estar acá. O sea que, en cierta forma, este ojo de replicación, si yo lo corto por la mitad, me da un dibujo simétrico, ¿no? O sea, lo que está de este lado es lo mismo que está de este, pero dado vuelta. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Las orientaciones de las cadenas, acá sería 5, 3, y acá es 5, 3. Por eso en muchos libros directamente lo que hacen con este ojo de replicación es dibujar la mitad. ¿Está bien? Dibujan una mitad. Total, del otro lado pasa exactamente lo mismo, pero dado vuelta. Entonces aparecen dibujos de este tipo. ¿Sí? O sea, acá seguiría, para allá, seguiría el ojo de replicación, ¿no? Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo el extremo 5, acá tengo el extremo 3. Pero si acá está el extremo 3, acá está el extremo 5. ¿Sí? Estos extremos no son iguales. Ahí viene la complejidad del proceso de duplicación de ADN.
que nosotros lo que vimos es que las cadenas de ADN se fabrican en sentido siempre 5-3. Entonces, si nosotros no podemos analizar este proceso de forma exacta, en esta cadena molde, cuando sirva de molde, al hacerse la cadena nueva, esta se hace en un sentido, esta se tiene que hacer en otro. ¿Sí? Porque las cadenas crecen siempre en sentido 5-3. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a tratar de simplificar un poco, porque al fin y al cabo el proceso de ADN lo que hace es duplicar las dos cadenas. Lo que ocurre es que hay cierta complicación por esta cuestión del sentido, ¿sí? Entonces, si nos concentramos en esta horquilla, se le llama, cuando tiene este dibujo, si nos concentramos en esta horquilla de replicación, lo que va a pasar es que, ¿quién va abriendo acá el ADN? ¿Quién va separando la doble hélice? La helicasa. Acá se van complementando los nucleótidos, los que están sueltos, se van complementando, y la ADN polimerasa lo que va a hacer es los va uniendo. Con este detalle de que los va uniendo siempre en sentido 5-3. ¿Sí? Entonces, si vamos a este dibujo, acá tendríamos el ADN que se va abriendo. ¿Está bien? Acá estaría la helicasa, que se irá desplazando en este sentido y lo va abriendo. Y ven que acá están puestos los sentidos del ADN. Esta cadena, como el molde acá tiene el extremo 3, esta cadena crece en sentido 5-3. ¿Sí? ¿Quién es esta enzima amarilla? La ADN polimerasa. Acá se van uniendo los nucleótidos nuevos y la ADN polimerasa se van complementando, los nucleótidos nuevos con el molde, que acá estaría en celeste, y la ADN polimerasa los va uniendo. Claro, en la cadena que en este dibujo quedó abajo, este extremo es el 5. Entonces, la cadena nueva se tiene que hacer en el otro sentido. Esto es lo que yo les comentaba, que agrega un poco de complejidad a este proceso, el tema de los sentidos. Pero lo podemos pensar de la misma forma. Esta está bien, se va a hacer en esta otra dirección. Va a participar también ADN polimerasa. Lo que importa es que se están copiando las dos cadenas, ¿sí? Y fíjense que si esto sigue avanzando y este proceso continúa, se va a terminar copiando y utilizando tanto la cadena de arriba como la de abajo como moldes, ¿sí? En rigor, esta cadena, en este caso, se produce toda de un tirón, digamos. Se empezó a producir acá y se sigue toda de un tirón. Por eso se le llama cadena líder o adelantada. En cambio, la de abajo, en este dibujo, la que está abajo, por el sentido que tiene, se va haciendo de a fragmentos, como de a pedacitos. Lo que ocurre es que después esos fragmentos se unen. O sea que a la larga se copia toda también. Pero como se copia de fragmentos, esos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki. Esto, ¿ven? Esta se va haciendo toda de un tirón y esta se hace de a fragmentos. Otro detalle, que lo mencionamos así al pasar, no queremos focalizar demasiado en eso, es la utilización de estos cebadores de ARN para duplicar el ADN. ¿Qué pasa con estos cebadores? Después se reemplazan, se cambia. Este ARN se cambia por ADN, con lo cual es un detalle que en el momento participa, pero después termina siendo ADN, así que también lo vamos a evitar. ¿Ven? Hay otra enzima, la tercera sería en nuestro caso, que va a unir los fragmentos, ¿sí? Entonces, por más que esta se haya hecho de a porciones, de a fragmentos de Okazaki, después la ADN ligasa los une y termina quedando también una cadena entera, ¿sí?
Si ponemos todo esto en conjunto y en completo, sería así, ¿no? En este ojo de replicación, una helicasa avanzó para allá, otra para acá, en este para acá, para allá. Las ADN polimerasas fueron generando las cadenas complementarias al molde. Y si esto sigue avanzando, lo que termina es con el encuentro de los ojos de replicación y con el ADN duplicado. ¿Sí? Dos moléculas, macromoléculas en realidad, de ADN, con la misma secuencia de nucleótidos. ¿Sí? Y cada una conserva de la molécula original, que era lo que estaba en azul más oscuro, una cadena. La otra cadena es nueva. De ahí viene lo de duplicación semiconservativa. Si ahora pensamos al proceso más desde el punto de vista metabólico, es decir, de qué sustratos, qué productos, qué enzimas y demás, esto lo hicimos para los otros procesos también, lo recuerdan, para la transcripción y para la traducción, lo que tenemos sería este cuadro, ¿sí? Como sustratos, que era como los ingredientes de la receta, ¿sí? De la receta de cocina. Los sustratos, recuerden que son los que se modifican. ¿Está bien? Los sustratos van a participar en la reacción y después quedan transformados en producto. Los sustratos van a ser el ADN original, ¿sí? La macromolécula de ADN que voy a copiar. Y después, gran cantidad de desoxirribonucleótidos de los 4 tipos, ¿no? Con base adenina, citosina, guanina, timina. Y fíjense el detalle de, con azúcar, desoxirribosa, por eso la D adelante, y trifosfatados. Acá está la energía, ¿está bien? Para unirse y formar la cadena nueva. ¿Qué más vamos a necesitar para duplicar ADN? Bueno, enzimas. Recuerden que las enzimas participan en la reacción, pero no son sustratos porque no se consumen. ¿Está bien? Pueden hacer la misma reacción varias veces. Bueno, ¿qué enzimas necesitamos? Acá es donde simplificamos bastante la cuestión. Nombramos 3. Nombramos la helicasa, que es la que separa las cadenas de la macromolécula original de ADN. Mencionamos la ADN polimerasa, ¿sí? ADN pol, que es la que hace las uniones fosfodiéster y produce la cadena nueva, las cadenas nuevas, y la ligasa, que es la que une, en definitiva, todos los fragmentos que se hicieron y que quede la cadena nueva completa. ¿Cuál va a ser el producto? Hay otras enzimas, por eso dice ahí otras, que nosotros no las mencionamos, pero ustedes capaz que si lo leen del libro se las van a nombrar. ¿Cuáles son los productos? 2 macromoléculas de ADN. Por eso duplicación, ¿no? Partí de una y ahora tengo 2. Pero acá esto es lo importante. Igual secuencia. ¿Sí? Se obtienen 2 macromoléculas que si yo las comparo entre sí, tienen exactamente la misma secuencia. Y como tienen la misma secuencia, tienen la misma información. ¿Sí? A esas 2 macromoléculas las vamos a llamar cromátides hermanas. ¿Está bien? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque lo vamos a usar o lo vamos a necesitar durante el proceso de división celular. Las cromátides hermanas tienen la misma secuencia de nucleótidos, es decir, la misma información genética.